Es decir, si no se podía pagar deuda, había cláusula de contingencia, pero no a favor del país, a favor de los acreedores, decía la carta de intención. En caso de que haya excedentes petroleros, que se utilicen para pagar deuda. En caso de que caiga el precio del petróleo, se restringirá el resto del gasto y se seguirá pagando deuda. Entonces, realmente horrores en esa carta de intención que demostraba bastante bien la naturaleza de dicho gobierno. Para que vean y entiendan un poco, vayan más profundamente a las causas de falta de gobernabilidad en Latinoamérica. ¿Por qué la democracia, aunque parezca paradójico, había perdido legitimidad? ¿Por qué nuestros pueblos habían perdido la fe? El gobierno de Gutiérrez ganó con una importante mayoría, venció a un magnate que es el eterno candidato, al cual yo también vencí, ¿verdad? Pero en la elección participó un expresidente de la República que, de demócrata cristiano, y de haber impulsado, como decía en su ideario, el socialismo comunitario, a inicios de los 90 se volvió cheerleader del neoliberalismo, ¿no? Uno de los máximos exponentes del neoliberalismo. Pues bien, tal vez en un fenómeno nunca visto en la historia de la humanidad, ese presidente alcanzó solamente, o expresidente, el 1% de los votos. Pero para que vean cómo se traiciona la democracia, los mandatos populares en América Latina, gana Gutiérrez con un discurso de izquierda, con apoyo a los indígenas, con apoyo a sectores progresistas, y lo primero que hace es poner como ministro de Economía a un miembro del grupo de Osvaldo Hurtado, el presidente del que les hablé. Es decir, y empiezan a aplicar el modelo económico, el neoliberal, modelo que no había alcanzado ni alrededor del 1% de la votación en las urnas, sin ninguna legitimidad. Pero eso es cotidiano en la realidad latinoamericana, ¿verdad? Que se vota por un proyecto, se da un mandato por parte del mandante de los pueblos latinoamericanos y después se hace lo que les da la gana y no se rinde cuentas a nadie. Bueno, ese gobierno de esa calaña fue derrocado por la insurrección popular en abril de 2005. Llega el vicepresidente de la República al poder, yo era asesor de ese vicepresidente, me nombra, tuvo la gentileza de nombrar al ministro de Economía, y tan solo pasé 106 días en el Ministerio de Economía, pues fui separado de mi cargo. Yo renuncié, pero básicamente fue una separación del cargo por la presión del Fondo Monetario, Banco Mundial. No quiero cansarlo de todas las presiones, pero una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la presidencia de la República fue impulsar al representante del Banco Mundial del Ecuador para que aprendan a respetar a nuestro país. Porque una de las cosas que hicieron estos señores como ministro, cuando fui ministro de Economía, fue negarnos un préstamo para el cual ya habíamos cumplido todas las condiciones, pero cambiamos una ley que destinaba nuestros fondos petroleros a garantizar pago de deuda externa, y por haber cambiado esa ley no les vamos a dar la plata. Es un chantaje abierto, ¿no? Es decir, se portaron mal, no les vamos a dar la plata, pese a que esto no tiene nada que ver con lo que hicieron y ya han cumplido todos los requisitos. ¿Sí? En ese momento me derrotaron, presiones, tuve que salir del ministerio, pero cuando fui presidente de la República, pues tuve el gusto y el honor de expulsar al representante. Esta burocracia internacional tiene que aprender a respetar a nuestro país. Por eso lo pasé 106 días. En el Ministerio de Economía y Finanzas, algunas cosas se hicieron. Sobre todo se demostró al país que otra economía era posible, que había una forma distinta de hacer las cosas en función de nuestros intereses, en función de nuestros valores, de nuestros principios, sin entreguismos, independientemente. Por ejemplo, una cosa más importante que se hicieron fue reformar una ley para que vean. Esto grafica bastante bien lo que fue la larga y triste noche neoliberal, la influencia de estas burocracias internacionales, el entreguismo del país. En el 2003 se inaugura un importante oleoducto, una de las obras más importantes de la historia del país, el oleoducto de crudo pesado, que permitía duplicar la producción e extracción petrolera ecuatoriana. Básicamente, por ese oleoducto iba a pasar la nueva extracción petrolera de compañías privadas. En el 2002, el gobierno de Gustavo Noboa, cuando ya sabían que iba a estar listo en agosto del 2003 ese oleoducto, nos imponen una ley que se llamó eufemísticamente transparencia fiscal, y que, entre otras barbaridades, yo les cuento una de ellas porque es muy interesante, todo destinaba que todos los ingresos, ordenaba que todos los ingresos que se generasen por el nuevo oleoducto ni siquiera entren al presupuesto. Fíjense, era una ley de transparencia fiscal, pero ordenaba que ni siquiera entren al presupuesto, que vayan a un fideicomiso
del cual 70% tenía que destinarse a recompra de deuda, es decir, asegurar con nuestro petróleo el pago de la deuda. De tal forma que en el 2003 los bonos subieron de 60% a 104%, si le estamos garantizando el pago de deuda. Era el único país del mundo que en su presupuesto decía, señores, para el próximo año van a tener 600 millones de dólares para recomprar de deuda. ¿Qué pasaba entonces? Se disparaba la deuda. Anunciar esa clase de operaciones financieras en otros países es doloroso. Si yo quiero comprar acciones de la empresa ABC y alguien dice que le van a comprar acciones que son el precio de las acciones ABC, ese alguien se va preso, porque me está perjudicando. En Ecuador, gracias al Fondo Monetario Internacional y al entreguismo de nuestro gobierno, se lo elevó a nivel de ley. Cabe indicar que solo un 10% se dedicaba a esos nuevos ingresos petroleros de educación y salud del pueblo ecuatoriano. 20% un fondo de estabilización para época de crisis, que no es otra cosa que más garantía de pago de deuda, porque la crisis para nuestros neoliberaloides es tan solo no poder pagar deuda, porque el país vive permanentemente en crisis. Para graficarles un poco esto, esos contratos con esas petroleras privadas, la participación del Estado era apenas 18% de la producción, es decir, de cada 100 barriles, pongámosle 20 barriles que daban para el Ecuador. Con esa ley, esos 20 barriles ni siquiera entraban en el presupuesto. 14 iban destinados a pagar deuda, 4 al Fondo de Estabilización y solo 2 de cada 100 barriles que se traía el suelo ecuatoriano iban a educación y salud. Como ministro de Economía también me ocupo el gran honor de deshacer ese absurdo y esa barbaridad. Y de ahí pues me sacaron tarjeta roja a mucha honra en la burocracia internacional, ¿verdad? Para demostrarles qué es lo que ha vivido el Ecuador y toda América Latina, porque esto es bastante representativo lo que pasó en América Latina. Esa ley también limitaba todo incremento de gasto público a un crecimiento del 3%. Es decir, una de las tácticas del neoliberalismo fue satanizar todo lo que era gasto público, así sea para educación, salud, para puentes, así sea gasto corriente, inversión, todo era malo. Y por ley se pone un límite de crecimiento del 3% al gasto público. Todo gasto público excepto ¿qué? Servicio de deuda. ¿Qué significaba eso? Que si Bill Gates venía en el 2005, me daba $1.000 millones y me decía, ministro, tenga 1.000 millones y usted inviértalo en la hidroeléctrica que necesita, en la nueva refinería, le tenía que decir, señor Bill Gates, no puedo porque es ilegal. Y si me lo regalaba de todas formas, para lo único que podía servir era para pagar deuda. ¿Qué objetivo tenía esta ley? Obvio, garantizar el pago de deuda. Ustedes analicen la política económica de los últimos 20 años en América Latina, algunas veces han convenido en otros países, otras veces no, pero el denominador común, la característica recurrente, permanente, ha sido que ha servido para maximizar el beneficio del capital financiero. Entonces servía esta ley para garantizar el pago de deuda y atendía fundamentalismos ideológicos. Si el Estado no podía invertir en hidroeléctrica, en refinería, tenía que hacerlo el sector privado. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto? En este momento tenemos 40% del territorio nacional inundado por un fuerte invierno, fruto, dicho sea el caso, del cambio climático, pero por no haber podido invertir en las necesarias represas para contener inundaciones, canales de riego, etc. Esos son los frutos de esta ley que se llamaron más aún prudentes. Y si aquí hay estudiantes de economía, la crean en esos cuentos de los chicos, ¿no? O sea, la prudencia, que es una virtud, no significa que se me está muriendo mi hijo y por ahorrarme lo llevo al médico. Eso sería inhumano, eso es estúpido. Se me está quemando la casa y no compro el extintor. O se me dañó una máquina y no compro la nueva máquina y quiebro el negocio. Eso es imbécil, perdónenme la expresión. Bueno, eso nos convencieron que era prudencia, no invertir y que el país se nos desbarate. ¿Qué mejor prudencia hubiera sido, por ejemplo, construir esas refinerías que impidan la gran importación de combustibles que tenemos que hacer en estos momentos, esas hidroeléctricas que permitan a un país con tanta riqueza hídrica como Ecuador tener 95-98% de su generación hidroeléctrica, no como ahora, que solo tenemos 44% de generación hidroeléctrica, tenemos que hasta importar energía eléctrica y tenemos de las energías más caras de la región. ¿Qué mayor prudencia hubiera sido construir esas represas para evitar las inundaciones, la pérdida de vidas, cultivos, etc.? Esa es la gran falacia de la prudencia, que en el fondo lo que buscaba era obedecer a fundamentalismo ideológico. Nada haga el sector público, todo lo haga el sector privado y liberar recursos para pagar deuda. Bueno, esa ley también la reformamos en el 2005. Entonces, ese era lo que vivía Ecuador hasta el 2005. Salvo el ministerio,